Hola amigos, hoy vamos a conocer en el libro de los Hebreos algo más sobre conceptos como la intercesión de Cristo, la expiación y el juicio en el santuario celestial, que es donde se encuentra el Señor Jesús en estos momentos. Esta carta fue escrita con el fin de esclarecer estas nociones. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar, por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. Bienvenidos a Tiempo de Paz, queridos amigos. Nuevamente un capítulo más en donde vamos a abrir las Escrituras, meditar en la persona y obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, a través de la carta a los Hebreos. Tiene mucho que ver con los capítulos que anteriormente también, si usted recuerda, hemos estado hablando acerca del santuario terrenal, como un anticipo de lo que iba a ocurrir con la muerte de Cristo Jesús y también con lo que iba a ocurrir después de que ascendiera a los cielos. Por lo tanto, aprovecho también de invitarles para que pueda entrar a nuestro sitio ahí en YouTube de Nuevo Tiempo, en donde están los capítulos de Tiempo de Paz anteriores y así usted también pueda seguir estudiando esta maravillosa carta a los Hebreos, que tal como la intención del autor, que le está hablando a personas que tenían un conocimiento previo de lo que eran los ritos del santuario, por eso también nosotros quisimos hacer esa serie para que usted al estudiarla o repasarla a través de los videos que puede encontrar ahí en la internet, entonces también podamos entender de mejor manera, aunque lo vamos a ir explicando paso a paso en Hebreos, de mejor manera cuál era la intención que el autor quería con respecto a Cristo Jesús. Cuán importante es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo para confiar más en Él, para entender de mejor manera su amor, su ministerio, su muerte en la cruz y que no nos ha desamparado. Es cierto que nos envió el Espíritu Santo aquí en la tierra, pero en el cielo Él continúa por ti y por mí trabajando, ministrando ante el Padre.
Por lo tanto, te invito a que podamos orar para dar un inicio nuevamente a un nuevo capítulo de Tiempo de Paz. Querido Dios y Padre, te damos gracias y oramos para que en esta hora, Señor, el estudio de tu palabra sea la que nos muestre a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendícenos, acompáñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a la palabra de Dios. ¿Tienes tú la Biblia allí? Para que podamos abrirla juntos. A estas alturas ya de esta secuencia, estamos en el capítulo 5 del libro o de la carta a los Hebreos. Si bien la temática, y qué interesante es notarlo, ha sido un tanto repetitiva, ya en el capítulo 8, versículo 1, y que también lo leímos en el capítulo anterior para dar inicio, el autor dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote. Ese es el objetivo principal del autor a los Hebreos, de poder decir que Cristo Jesús no solo es nuestro Salvador en la cruz, sino que desarrolla su ministerio en el santuario celestial. Y era tan importante para el autor que dedica no solo 7, 8 capítulos al comenzar su carta para preguntarnos quién es Jesús y qué es lo que está haciendo Él en nuestro favor, sino que las analogías, alegorías, comparaciones que Él realiza en relación a lo conocido por la audiencia que era el santuario terrenal, es reiterativo para decir que Cristo Jesús cumple con creces y mucho mayor aquello que se practicaba en el pasado. El capítulo 5 hace una analogía con el sacerdocio de Aarón. Si bien Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor que Josué, los capítulos previos, capítulos 3, 4, esta vez es contrapuesto con Aarón. En la cultura hebrea, ser hijo de Abraham o el sacerdocio de Aarón, la verdad que todo el Antiguo Testamento que habla acerca del santuario, el pueblo judío lo tornó un fin en sí mismo y no un medio que mostraba a Cristo Jesús. Por eso, y es una de las razones por las cuales cuando el Mesías vino y cumple todo lo predicho, incluso frente a ellos mismos, Jesús les dice, hoy se ha cumplido esta palabra en mí, ante vosotros. Ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. Es por eso que no es de extrañarnos que el día primero de la semana, que el día domingo, cuando lo ovacionaban como el hijo de David, como el Mesías, en un par de días siguientes estaban gritando, crucifíquenlo. Porque habían hecho del sistema ceremonial un fin en sí mismo para obtener la salvación y no habían confiado por medio de la fe en los símbolos que mostraban a Cristo Jesús, el Mesías, como el Salvador. Por eso el autor a los Hebreos enfatiza que Cristo Jesús, bajo cualquier punto de vista, es superior a todo, a todos los sacerdotes, a todos los animales, a los ritos, a los muebles, etc. Y nuevamente vamos al capítulo 5, en donde encontramos allí en Hebreos, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, el autor está contrastando lo que ocurría en el pasado y nos está diciendo que todos los sumos sacerdotes terrenales, humanos, eran tomados de entre los hombres, eran hombres de la tribu de Leví o de la orden, en el caso de los sumos sacerdotes, de Aarón, de herederos de Aarón. Y dice, es constituido a favor de los hombres. Es decir, la palabra constituido aquí en el idioma griego de la carta a los Hebreos está en una voz pasiva. Es decir, que no se autoconstituye, no se autoproclama, sino que los sumos sacerdotes tenían que ser constituidos por Dios. Y le agrega otra frase y dice, en favor de los hombres. Es decir, una de las principales funciones del sacerdote era representar al pueblo ante Dios y por ende también estaba representando a Dios ante los hombres. Actuaba como un intercesor.
Cuando y revisábamos, ¿no es cierto?, los capítulos que hacíamos mención al comienzo, esos capítulos anteriores que estuvimos estudiando en tiempo de paz aquí, veíamos la forma como el penitente llevaba el sacrificio ante el altar o al santuario, porque en el altar era el sumo sacerdote o el sacerdote el que estaba oficiando. Pero miren qué interesante que el autor a los Hebreos está enfatizando esta idea de que es constituido por Dios, es puesto por Dios para estar en favor de los hombres. Podríamos nosotros pensar de que el sacerdote era una persona que estaba para aplacar la ira de los dioses. Esas eran las culturas paganas. Otras culturas, sus dioses eran dioses airados, caprichosos, egoístas, en donde privaban la lluvia, era el entendimiento de las culturas paganas, y que tenían que ofrecer sacrificios a través de los sacerdotes para ganar el favor o aplacar la ira o sacarlos de esta situación de estar amurrados, de estar un tanto enojados con el ser humano. Aquí quien constituye a los sumos sacerdotes es el mismo Dios, porque Dios no es un ser enojado. Dios Padre no es un ser tirano, castigador, como tal vez se cree que el Antiguo Testamento lo muestra. Claramente el Antiguo Testamento aquí nos está diciendo que era Él, era Dios quien constituyó a los sacerdotes. Ya desde que Dios permitió y le dijo a Moisés que hicieran un santuario, era para estar con el pueblo. Y cuando constituye a los sumos sacerdotes, era para que ellos ministraran en favor del pueblo, no por un Dios tirano. Se contradeciría si el mismo Dios tirano constituye sacerdotes. Todo lo contrario, es porque es un Dios de amor, porque Él sabe que el pecado causó una brecha, causó distancia, un abismo entre el hombre y el ser humano. Y el único capaz de romper o de unir ese abismo es Cristo Jesús. Y a través del sumo sacerdocio, a través de las ofrendas y del sistema del santuario terrenal, el único objetivo de Dios era unir el abismo entre el hombre y el ser humano. Por eso en el capítulo anterior hablábamos del capítulo 4, versículo 16 de Hebreos, cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Ahora podemos, a través del puente que es Cristo Jesús, llegar al trono del Padre. Pero aquí nos está diciendo entonces de que nos está mostrando a un Dios que origina la oportunidad de salvación. Dice: en favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, representa al pueblo, ministra los pecados del pueblo, el sacerdocio terrestre, y a la vez representa esta iniciativa divina que podemos resumirla como el amor y misericordia de Dios por nosotros. Qué interesante. Sigamos la lectura. Dice el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Cuando se está contrastando el sacerdocio de Aarón con el sacerdocio de Cristo Jesús, o el sumo sacerdocio, inevitablemente aquí nosotros nos damos cuenta que Cristo también no solamente estuvo rodeado de debilidad, no que Él cometió debilidades, sino que cargó nuestras debilidades, nuestras culpas, como habla Isaías capítulo 53. Sino que aquí se está haciendo la mención de que en el pasado el sacerdocio debía ser compasivo, paciente con los ignorantes y extraviados. Más adelante dice el versículo 9 que Cristo Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí entramos a un punto muy importante del sacerdocio, tanto de Aarón como de Cristo Jesús. En el caso de Aarón decía que debía ser paciente para aquellos que cometen errores por ignorancia y que se acercan confiadamente, se acercan reconociendo y que son obedientes.
Este proceso es bien interesante en la obra de un sumo sacerdote, tanto en el pasado como en la de Cristo Jesús. De hecho, al revisar el pasado nos damos cuenta cómo opera esto en el ministerio mayor y superior de Cristo Jesús. Entonces está diciendo acá el texto bíblico que tiene que ser paciente con los ignorantes y extraviados. Y saben ustedes que aquí esta palabra en el idioma original significa los que erran son aquellos que se desviaron del camino de Dios, mas quieren volver. No es una actitud de rebeldía. La actitud de rebeldía es hacer algo y no reconocer que estoy equivocado y mantenerme en esa posición o en ese hábito o en esa actitud de no querer buscar la gracia y misericordia de Cristo Jesús. Imagínense ustedes que cuando una persona iba delante del sacerdote o al templo, ya iba reconociendo su falta, ya iba reconociendo la necesidad de perdón y de salvación. Aquellos ignorantes y extraviados que dice el capítulo 5, versículo 2, en donde el ministerio del sumo sacerdote era clave, son aquellos que reconocen y que quieren volver, reconocen su error, ese extravío. Nos extraviamos del camino correcto, pero anhelamos volver al camino de Dios. Y cuando después en el capítulo, en el verso 9, dice, ofrecer eterna salvación para todos los que obedecen. Aquí está hablando de un cristianismo que vive de acuerdo a la obediencia de lo que Dios nos ha encomendado, nos ha pedido a través de su ley, a través de sus mandamientos, a través de su palabra. Muchas veces creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz, por gracia, nos libera y podemos hacer lo que queramos. Guardar los mandamientos selectivamente, este me conviene, este no me conviene. O incluso cuando vamos al cuarto mandamiento, que es la observancia del día sábado, un mandamiento eterno que fue dado en el Génesis, no solo en el monte Sinaí. Entonces ahora recobra sentido de que si queremos aprovechar los beneficios del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús, porque está dando por sentada la Biblia que somos ignorantes y nos extraviamos, pero esos son aquellos que quieren obedecer, son aquellos que quieren volver al camino. Y querido amigo, si tú, tal vez estos mensajes son nuevos, nunca los habíamos escuchado, o tal vez los has escuchado en el corazón de Dios, que Él motiva, Él ha constituido a su Hijo amado como sumo sacerdote, Él toma la iniciativa en este plan de salvación para que tú y yo podamos tener salvación. Pero esta salvación tiene mucho que ver también con nuestra obediencia. Esta salvación tiene mucho que ver con reconocer que muchas veces nos extraviamos, que muchas veces fallamos y que necesitamos de nuestro sumo sacerdote. El versículo siguiente, el versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Dios es el que origina esto, ¿no? La obra que Cristo vino a hacer y está haciendo es una obra designada, encomendada por Dios Padre. Permíteme ir allí al libro de Juan, cuando vamos a esta oración maravillosa que Cristo hace. En Juan capítulo 17, antes de su muerte, Jesús le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Es interesante que Cristo aún no moría en la cruz, pero Cristo en un futuro cercano está diciendo, yo ya te he glorificado. Es una forma de decir que Cristo ya ha cumplido. Es como, por ejemplo, cuando hablábamos en el capítulo anterior acerca de la obra de Cristo Jesús, que Él destruyó al diablo. Pero aún está vivo y está haciendo de las suyas en este mundo. Aquí cuando Cristo dice, yo te he glorificado, haciendo alusión a la muerte en la cruz, aún no había sido muerto, pero Cristo estaba dando por sentado aquello que en su ministerio había vivido. Es decir, cuando Cristo dice, el enemigo ha sido destruido, ha sido vencido, haciendo alusión a la cruz, entonces está garantizando que en nuestra vida el enemigo ha sido derrotado. Y aquí está diciendo, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciese. Miren qué interesante. Dios le encomendó y le dio una obra a Cristo Jesús. Es decir, aquí está trabajando junto. Está trabajando Dios Padre con Cristo Jesús, encomendándole que haga una obra especial en nuestro favor. Y cuando volvemos al libro de Hebreo, el capítulo 5, encontramos entonces, después de haber visto el aspecto histórico de Aarón, que era nombrado por Dios, constituido a favor, representando al pueblo ante Dios, que debía ser paciente, que debía con aquellos que cometían errores, tal vez una, otra, tercera, cuarta y muchas veces. Aquí entonces nos encontramos con el ministerio de Cristo Jesús, que ya va a ser en el capítulo 7, que será objeto de estudio el próximo capítulo, cuando nos habla especialmente acerca de qué tipo de ministerio Cristo tiene. Hemos visto aquí sus acciones. Es alguien que nos ve como personas ignorantes y erramos. Pero cuando erramos, Él es paciente para que podamos obtener la salvación. Y habiendo, dice, el versículo 8, vamos a leer el verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo dependió del Padre. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y esto es lo que vamos juntos a estudiar en el siguiente capítulo. Pero querido amigo, aquí el autor de Hebreos nuevamente está haciendo una comparación. Y está comparando al sumo sacerdote Aarón, lo que él tenía que hacer, lo que él, cómo fue constituido. Y está explicándonos de que Dios Padre le dio una obra que hacer a Cristo Jesús. Y que esta obra no terminó en la cruz del Calvario. Padre le dice, yo te he glorificado con la obra que me diste que hiciese. Y si alguno de nosotros ha creído que esa obra culmina en la cruz o en la resurrección, aquí en el libro de Hebreos dice que Cristo constituyó, y en el mismo capítulo 5 que leímos, nuevamente aparece de que Cristo fue constituido como rey, ¿no? Y te he llamado hijo, le dice. Es decir, el Padre, especialmente por el amor que nos tiene, y podemos decir juntos, de tal amor, con tal amor nos ha dado a su Hijo amado, para que ninguno de nosotros perezca, sino que tenga la vida eterna. La vida eterna está a disposición gracias a que el Padre constituyó al Hijo como sumo sacerdote. Pero Él no puede hacer una obra si nosotros no venimos ante Él. Esta vez no con una ofrenda, no con un sacrificio, con un cordero, sino con nuestro propio corazón, con nuestra vida, y decirle al Señor, Señor, queremos que tú seas nuestro sumo sacerdote. Hay que reconocer que hemos sido ignorantes y que al aprender estas enseñanzas nos hemos extraviado del camino de Dios. Y querido amigo, en esta hora, los únicos que obtienen salvación ante el sumo sacerdote son aquellos que reconocen y quieren volver al camino de Dios. Si es así tu caso, si tú deseas que Cristo sea tu sumo sacerdote, entonces te invito a que oremos junto al Señor. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias, porque Cristo Jesús es aquel que ha sido constituido por Dios para hacer una obra especial encomendada por el Padre. Bendícenos, Señor. Danos la salvación. Y si en esta hora, Señor, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, que hemos caído una y otra vez, gracias por la paciencia que Cristo Jesús tiene para con nosotros. Gracias por el perdón, por la misericordia que solo Él nos puede dar. Acompáñanos, bendícenos en esta hora. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, que Dios te bendiga y será hasta un nuevo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Nos vemos. Mantente en sintonía de Canal Nuevo Tiempo. Espero que este mensaje inspirado haya traído gozo y alegría a tu corazón. Hoy tenemos un obsequio para ti. Se trata de la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia.
Para recibirla solo tienes que llamarnos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.